nuestro pastor con nosotros. El Señor les bendiga. Gracias. Gloria a Dios. Gloria a Dios, Dios les siga bendiciendo, hermanos. ¿Cuántos estamos bendecidos? Amén. Si en esta tarde puede buscar conmigo en el libro o la carta a los Filipenses, en el capítulo 2. Gloria a Dios. Verso 3 y 4. Gloria al Señor. Dice la Escritura, si ya lo tiene, dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por la de los otros. Y si recuerdan, en la mañana leímos el verso 5 que dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Parece que nos vamos a centrar otra vez en lo mismo, ¿verdad? La hermana testificaba algo también que tiene que ver con la manera como Dios nos quiere usar, como Dios nos quiere bendecir. Cuando le decimos: Señor, úsame, envíame, dame, Dios es un Dios que siempre responde, especialmente cuando le pedimos, ¿verdad?, conforme a su voluntad. Vamos a hacer una oración y así nos podemos sentar. Buen Dios y Padre, gracias por tu palabra que es bendita, y creemos en esta noche que tú estás aquí. Pues aquí está tu palabra, tú hablas a nuestras vidas. Ayúdanos a entender el mensaje, a recibirlo, a poder utilizar bien este tiempo todos y ser bendecidos, que nuestro corazón se pueda abrir ante tu palabra y que esa semilla entre en una buena tierra. Ayúdame a mí, Señor, toca mi vida también y dame palabra de lo alto. Yo he leído tu palabra, Señor, y he hablado contigo, pero también sé que aquí está tu Espíritu Santo, y tu Espíritu Santo también nos dirige y nos recuerda esa palabra. Ayúdanos a los que aquí estamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Puede así tomar su lugar, hermanos, en esta hora. Por naturaleza, ¿verdad?, el humano siempre busca lo suyo propio. Normalmente hay muchas maneras de cómo ilustrarlo. Por ejemplo, el que llega a los 4 altos, ¿verdad?, de una carretera, pues el que llega primero, ese es el que, o a veces también el más grande, ¿verdad? Pero normalmente esa es una tendencia del pecado que hay en el hombre. Y aún muchas de las veces en la vida cristiana batallamos para entender, ¿verdad?, esta sugerencia, esta enseñanza que nuestro Señor Jesucristo nos dio a través de su propio ejemplo, de su propia vida. Dice: nada hagas por contienda o por vanagloria, antes bien, dice, todo con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a ti mismo. Sí. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Dice en el verso 4, dice: no mirando cada uno por lo suyo propio o por sus propias cosas, sino cada cual también por lo de los otros. Las Escrituras, hermanos, nos revelan la voluntad de Dios. En la palabra del Señor está la solución para cómo vivir la vida cristiana, para cómo vivir la vida y cómo enfrentar
las diferentes situaciones que enfrentamos. Vamos a relacionarlo otra vez, ¿verdad? Con Efesios. Y para eso quisiera que vayamos a Efesios, al capítulo 5, que es un poquito más atrás. En el capítulo 5 y en el verso 21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Estas escrituras nosotros las vemos, ¿verdad? Con subtítulos, pero realmente el contexto, hermanos, si uno le pone cuidado desde el verso 18, donde dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu Santo. Toda esta escritura va unida, hasta después lo vamos a ver en el capítulo 6 de Efesios. Pero en esta noche quisiéramos concentrarnos, ¿verdad?, en lo importante que es el actuar en obediencia, creyéndole a Dios. Y los primeros beneficiarios somos nosotros al obedecer a Dios, al creer en su palabra y al poner por acción el consejo de Dios a nuestras vidas. Recuerde que Dios siempre habla de una manera que nosotros podemos captar, que nosotros podemos entender, que nosotros podemos recibir. Pues imagínense si nos hablase cosas que nosotros nunca hemos oído. Pero gracias a Dios por su amor, que siempre nos ha hablado de una manera que el hombre le podemos comprender y entender, y ha usado cosas, situaciones, aún la naturaleza, y Jesús mismo utilizó los medios que había en esa época, aún el mar, por ejemplo, las actividades de trabajo que se hacían, para traer una enseñanza para que sus oidores comprendieran bien el mensaje y pudieran ser bendecidos y favorecidos por la palabra del Señor. Leíamos en el 5:21, ¿verdad?, que es importante, ¿verdad?, lo que dice, que someteos unos a los otros. Normalmente estas escrituras del capítulo 5 las utilizamos mucho para hablar a los matrimonios, especialmente en las bodas, ¿verdad? Son versículos que nos sacan del apuro. Son versículos y son favorables, ¿verdad? Pero realmente, si usted le pone cuidado, esa no es la aplicación. No es la aplicación total. La podemos aplicar, pero realmente no es su aplicación correcta. ¿Por qué? Por lo que habla en el contexto, ¿verdad? Y lo que habla después. Dice, por ejemplo, aquí habla de el matrimonio, habla de las casadas, de las esposas, habla también de los esposos o de los maridos. Y ya nosotros conocemos, hemos oído muchas veces lo que le corresponde a la mujer, lo que le corresponde al hombre, ¿verdad? Dice: mujeres o casadas estén sujetas a sus maridos. Pero si usted pone cuidado, ese verso 21 se los está diciendo a los dos. También se los está diciendo a los padres y a los hijos. Y también se los está diciendo a los siervos y a los amos, ¿verdad? Aquí hay seis diferentes personajes, que es la esposa y el esposo, que es los hijos y los padres, y también el siervo y el amo, o el trabajador, ¿verdad?, y el supervisor o el dueño, que hoy le conocemos, ¿verdad?, como patrón y como empleado, patrón y empleado. Pero en ese tiempo así era como se conocía. Ahora, ¿cómo introduce, verdad, la familia? Pues el matrimonio es el centro, hermanos, ¿verdad? Nosotros lo sabemos. Cuántas bendiciones vienen ahí por causa del matrimonio, y también todos los golpes que vienen al matrimonio, todo lo que se deriva del matrimonio, todo lo que Dios ha dejado al matrimonio. Cuántas escrituras se le han dejado al matrimonio, al padre, a la madre, a los hijos. Y realmente ese es nuestro círculo. Ese es el contexto que estamos viviendo. Nuestros padres, nuestros hijos, la situación con la esposa, con el esposo. Ahora el Señor da una palabra y dice en el 5:21, dice: someteos unos a los otros en el temor
de Dios, ¿verdad? En otra versión dice: ustedes que honran a Cristo deben sujetarse los unos a los otros. O sea, nosotros que honramos a Cristo, ¿verdad? Por eso dice: someteos los unos a los otros en el temor de Dios. ¿Cuál es el temor de Dios? Que estamos hoy en Cristo. Entonces el sujetarse o el someterse o como decía Filipenses, el dedicarse a favorecer a la otra persona y velar por sus intereses de la otra persona, es algo que solo Dios lo puede hacer a través de su palabra. Normalmente los matrimonios siempre buscan que la esposa haga feliz al esposo. Siempre se busca que el esposo haga feliz a la esposa, que los padres atiendan bien a los hijos y que hagan lo que tengan que hacer, y así sucesivamente los padres esperan de los hijos lo mejor. Entonces, basados en ese verso 21, ¿verdad? Dice: sométanse unos a otros en el temor del Señor. Someterse, ¿verdad? También significa aceptar la autoridad o la voluntad de otra persona sin oponer resistencia. Eso también significa el someterse, o sea, estar dispuesto a someterte a otra persona sin oponer resistencia. Ahora, no me estoy refiriendo, ¿verdad?, a cuando las cosas son negativas o no son correctas. Estamos hablando sobre la palabra del Señor, estamos hablando sobre el consejo del Señor. No nos vamos a someter a alguien que no está bien, ¿verdad? A alguien que nos va a hacer daño, a alguien que sabemos que no es correcto. En esta noche estamos hablando acerca de la palabra del Señor. Esta escritura es para creyentes, para maridos creyentes, para esposas creyentes. También es para padres e hijos creyentes, y también para amos y esclavos o trabajadores y patrones creyentes. Entonces hay un gran beneficio en esto, hermano, porque en esto se centra todo. En esto, increíblemente, miren, en esto se centra toda la bendición en las relaciones del matrimonio. Nosotros nos podemos, a veces hacemos encuestas o recordamos, ¿verdad? ¿Cuántos divorcios hay? Hay más divorcios que matrimonios. Y las encuestas nos enseñan solamente puntos rojos, que todo va en decadencia. Pero ¿qué ha pasado? ¿Qué está sucediendo? Y a veces solo lo dejamos ahí. Pero la escritura es viva y eficaz, y hoy en esta noche la podemos poner por obra. Y si algo no está bien en nuestras vidas, Dios la puede cambiar si nosotros estamos dispuestos. Recuerde que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Como casadas, ¿verdad? Después en el verso 22 habla y otra vez dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos. A veces ese verso se usa fuera de su contexto, para solamente, ¿verdad?, a levantar o exaltar el machismo o quién manda en la casa. A propósito, ¿quién manda en la casa? ¿El hombre o la mujer? Cristo debe mandar, ¿verdad? Si manda el hermano, si manda la hermana, es un problema. Por eso es que no funcionan las cosas. Ni de chiste debemos de decirlo, ¿verdad? Va a decir: no, hermano, pues se nota. Se debe de notar que Cristo es el que manda en nuestro matrimonio. Amén. Ahora, ¿quién no quiere ser feliz? ¿Para qué se casó la persona? Para ser feliz. Si le preguntamos a las personas: hermano, ¿por qué te vas a casar? Porque quiero ser feliz. Nunca dice: porque quiero hacer feliz a la otra persona. ¿Por qué te quieres casar, muchacho, jovencito? ¿Por qué te quieres casar? Porque es tiempo de ser feliz. Estoy buscando la felicidad. La felicidad está en Cristo. Ahora,
Esa es una área donde dice que debe ser una sujeción mutua o un sometimiento mutuo. Es allí donde debemos comprender en esta noche lo importante para que esta palabra sea eficaz en estas tres áreas de nuestra vida y para cosechar, hermanos. Yo me atrevo a decir esto porque yo he estado aprendiendo y he estado tomando grandes frutos de lo que Dios me ha hablado en mi palabra. Entonces, hay algunas áreas difíciles que estoy luchando, pero cada día vamos comprendiendo que es mejor hacerlo del modo de Dios. Es la única manera de obtener resultados, es la única manera de someternos a Dios, de entregarle el control de nuestras vidas, de entregarle el control de nuestros pensamientos y de esa manera poder ser imitador de Cristo. En la mañana leíamos ese versículo, ¿verdad? Someteos pues a Dios. Al abrir el corazón a Dios, al llenarnos de Dios, fácilmente podemos resistir a Satanás y él va a tener que huir. Ahora, de la misma manera, los maridos, aquí se nos dice, en el verso 24 dice, así que como la iglesia, perdón, en el 25 dice, maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Aquí estamos hablando de una sujeción mutua. Ahora, no me vaya a malentender que estoy torciendo las escrituras y va a decir, hermano, usted dice que ahora los hombres se deben de someter a las mujeres. Vamos a leer, póngale bien cuidado desde el verso 21, qué es lo que está tratando de decir, por qué está hablando de esa manera. Si después hemos entendido lo que habla desde el verso 18, ¿verdad? Está hablando que el hombre debe de ser lleno del Espíritu Santo, que no se embriague con vino, que no sea borracho, sino que sea una persona sobria, y de tal manera que podamos, ¿verdad?, ayudarnos mutuamente, porque es allí donde está la victoria, es allí donde Dios se mueve, es allí donde Dios se manifiesta, es allí donde la promesa se cumple, es allí donde hay una solución. Cuando estamos sujetos los dos, de hecho el matrimonio es así, ¿verdad? Pero los dos tenemos una responsabilidad y también tenemos privilegios. Pero el Señor nos dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Dice, si ustedes honran a Cristo, deben sujetarse los unos a los otros. Entonces, el marido va a buscar, hermano, va a buscar cómo ser la persona que Dios quiere que sea para bendecir a su mujer en todas las áreas, tanto espirituales como en oración, como en trabajo, como en cosas del hogar, la parte que le corresponde, y eso mutuamente está sujeto a su esposa. No me estoy refiriendo a que está obligado por su esposa, sino que es una mutua, un mutuo trabajo en el Señor. Fíjese bien y verá que este versículo o este capítulo completo no habla solamente de que las puras mujeres estén sujetas a sus maridos. Aquí se pierde el mensaje completo. Muchos, de hecho, que son incrédulos, este verso se lo leen a sus esposas. Mira, aquí la Biblia dice que tú debes estar sujeta a mí. Si le dice así, hermana, dígale, sígueme leyendo para adelante, ¿verdad? Y tú te tienes que dar tu vida por mí también, así como Cristo murió por mí. Entonces, vemos, ¿verdad?, que los matrimonios, hermanos, yo sé que aquí hay matrimonios bendecidos, quizá hay matrimonios que están pasando por situaciones, quizá hay hermanos que están pidiéndole a Dios la persona, ¿verdad?, que Dios tiene para su vida. Amén. Y es correcto pensar en las escrituras. ¿Cómo me voy a comportar? ¿Para qué quiero una esposa? ¿Para qué quiero un esposo? ¿Para maltratarlo? ¿Para luego correrlo? ¿Para no atenderlo? ¿Para no cuidarla? ¿Para no protegerla? ¿Para qué la quiero? ¿Para qué lo quiero? ¿Por qué me voy a unir? ¿Iré a agradar a Dios? ¿Qué va a pasar? Ahora, la hermana o hermano que está aquí, que su esposo por lo pronto no es creyente, la Biblia dice, ¿verdad?, que al someterse a él no quiere decir que se va a someter si le pega, ¿verdad?, o que la maltrata o está en riesgo de muerte. Más sin embargo, lo que la Biblia dice, que le haga bien. Dice que le debemos hacer bien a la otra persona. En Filipenses capítulo 2 lo dice.
¿verdad? Nada hagáis por contienda o vanagloria, sino más bien procurar el bien de los demás. ¿Sí han notado que a veces en nuestro matrimonio no procuramos el bien del otro? Sí, a veces, especialmente cuando ya tenemos algunos añitos, de primero sí, ¿verdad? Le abrimos la puerta y todas esas cosas, pero después cuando pasa el tiempo le decimos, no, pues tú levántalo, tú lo tiraste. Empiezan esas cosas así y poco a poco nos vamos descuidando de nuestra labor. Entonces el favor de Dios, la bendición de Dios fluye de esa manera, porque esa es la manera como Dios estableció el matrimonio. Que los dos hagan su parte, los dos estén sujetos mutuamente, de tal manera que muy recordadas esas escrituras, ¿verdad? Que la mujer se someta a su marido y el hombre que ame a su mujer. Esa es la mutua sujeción. Amén. De esa es la manera como ahí incluimos el orar juntos, el planear juntos, el caminar juntos en el Señor, el criar la familia juntos. Ahí viene la organización, ahí viene el estar de acuerdo. Cuando dos están de acuerdo, hermanos, ahí hay una explosión para Satanás y el infierno. Sí, porque hay dos personas que se unieron para agradar a Dios y para bendecirse el uno al otro. ¿Por qué? Porque ese es el plan de Dios. ¿Por qué? Porque los hijos van a mirar. Los hijos miran cómo el papá ama a su mujer, y los hijos miran cómo su mujer entiende y se somete a su marido. Y ese es un mensaje silencioso pero poderoso. Ese es un mensaje contundente, hermanos, que le va a ayudar al niño a hacerle frente a la sociedad caída, a la sociedad perdida. Le va a ayudar. Ahora, no me voy a entretener mucho aquí, me voy a pasar también a Efesios 6, que es los padres, los hijos, ¿verdad? Dice: hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Eso ya acabamos de tener una lección acerca de este tema, ¿verdad? De cómo honrar a los padres. Es otra vez una mutua sujeción. Ahora, no se me confundan, porque alguien me va a decir: no, hermano, yo me someto a mis hijos, porque ya ahorita los hijos son los que mandan. Sí, las cosas están de cabeza, hermano, porque nos han cambiado las cosas. Sí, entonces ahora muchas de las veces los hijos son los que deciden, los que se tiran al piso, los que lloran, los que hacen berrinche, o los que nos manipulan. ¿Y están qué? Están usurpando el lugar hoy no estamos hablando de eso, ¿verdad? Estamos hablando de trabajar mutuamente, sujetos a Dios, pero sujeto el uno al otro. El hijo debe estar sujeto a su papá, y el papá debe estar sujeto a Dios, claro, pero también sujeto a lo que Dios le está diciendo que haga con sus hijos. Qué difícil es, hermano, en estos días que los hijos nos obedezcan. Parece que se fueron, ¿no? Es un área que tenemos una gran necesidad, pero aquí está la palabra, y si en algo no hemos hecho bien, hay una palabra que nos ayuda a qué hacer. Hacer nuestra parte. Quizá nuestros hijos no los podemos obligar a que nos empiecen a obedecer, pero nosotros podemos, como padres, empezar a hacer nuestra parte. ¿Y cuál es nuestra parte? Dice: vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos. O sea, no los exasperes o no los regañes sin haber motivo. No los hagas desesperar, sino criarlos en disciplina y amonestación tuya del Señor. Esa es que nuestra obligación como padres, y eso es lo que Dios quiere que hagamos como padres. O sea, a veces los muchachos no responden inmediatamente, pero nosotros como padres debemos hacer lo correcto: hablarles bien, amarlos, decirles la verdad en amor, señalarles las consecuencias, pero hacerles saber que nosotros somos los padres. Nosotros somos los responsables, que ellos sientan que nosotros somos los líderes en ese lugar, porque así Dios nos puso.
y tomar el lugar de padre. En ocasiones las cosas no se dan tan rápido, pero a veces uno se enoja y lo regaña además. Los corre de la casa, los insulta, les cierra la puerta, les truena los dedos enfrente de sus amigos. ¿A quién le gustaba cuando usted era joven que su papá lo regañara o le pegara delante de sus amigos? A nadie, ¿verdad? Esa es una de las peores humillaciones que le pueden hacer a uno. Mi papá solamente nos miraba y yo ya sabía todo lo que iba a acontecer, una profecía completa. Él solamente volteaba y me miraba, revelación completa, yo ya sabía lo que iba a acontecer. Así es de que prepárate, porque ya sabíamos. Entonces, hermano, tenemos una gran necesidad en esta área. Yo no sé si usted lo ha notado. Tenemos una gran necesidad con nuestros hijos y Dios nos da la solución. Dice, someteos unos a los otros en el temor de Dios. Dice, si ustedes son de Cristo, sujétense unos a los otros, o sea, hagan cada quien lo que les corresponda. Nosotros como hijos debemos obedecer a nuestros padres, y no voy a tocar mucho este tema porque se nos acaba de dar completito, y si no está por ahí grabado también para que lo vuelva a mirar. Amén. Pero qué importante es ser beneficiados con el consejo de Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos pasando por eso? Que a veces podemos hacer o motivar a uno de nuestros hijos a que haga lo malo, a que haga lo irreparable, que tome decisiones nefastas, hermanos. ¿Por qué? Porque los exasperamos, los regañamos de más, los condenamos. No estoy hablando de apapacharles los pecados o estar con ellos cuando están haciendo maldad, drogas o todo eso, o tantas cosas que existen. Estamos hablando, hermano, de una sujeción delante de Dios. Porque a fin y al cabo, ¿cuál es el refugio para nuestros hijos? El matrimonio, el hogar, el padre, la madre. Esa es la manera como cuando ellos se encuentran problemas, se van a acordar como el hijo pródigo y van a decir, mi papá, él tenía razón, yo me vuelvo a él, porque aún los que trabajan con él les va mejor que a mí. Entonces, estamos viendo esta otra área, ¿verdad? Que es de padres a hijos. Pero vamos a pasar a esta otra área, ¿verdad? Que es el área del empleo, del trabajo, ¿verdad? Como decíamos, pues todos queremos que los demás hagan por nosotros, pero casi nosotros nunca pensamos en hacer por los demás. Eso es lo que está pasando en los matrimonios y eso es lo que está pasando en los hijos. Nuestros hijos piensan que nosotros no estamos haciendo lo que debiéramos hacer, y también como padres siempre nos estamos quejando que nuestros hijos no hacen lo que nosotros necesitamos que ellos hagan. Por ejemplo, ya los tiempos cambiaron. Cuando, por ejemplo, otra vez voy con mi papá. Mi papá cuando nosotros éramos adolescentes, cuando él llegaba a la casa, mi papá manejaba una moto Islo 200, ¿verdad? De aquella que yo empecé a manejar por ahí también. ¿Verdad? Esa es otra historia. Pero cuando oíamos, mire, imagínense cuál era cuando mi papá se escuchaba. Él no venía de trabajar, él venía de andar por allá. Cuando escuchábamos la moto que se oía lejos, a las 11 de la noche, a las 10 de la noche, a la 1 de la mañana, nos levantábamos a abrirle la puerta, el portón, para que se metiera el hombre. Entraba, cuando llegaba, entraba y olía un poco a alcohol, entraba y se sentaba, y lo primero que hacíamos era quitarle las botas. Y cuando éramos niños, él apretaba así el pie para que batalláramos. Y nos decía, no tiene fuerzas, no comió, ¿qué hizo todo el día? Y ahí estamos, quitándole las botas. Y luego quitarle los calcetines, hermano. Quitarle los calcetines al papá, hacerlos ruedita y acomodárselos y llevarlos para allá. ¿Sí? O sea, eso era, por ejemplo, ahora, yo eso no se lo puedo hacer a mis hijos, esos le hablan al 911. ¿Sí? Yo creo que a algunos les llegó a pasar eso, pero ¿sabe qué? Era una bendición. Nos peleábamos por quitarle las botas. Sí, nomás que no nos lo pidiera muy noche, pero siempre nos gustaba quitarle las botas. Y eran botas hasta arriba. O sea, eso era, ¿por qué?
porque así fuimos enseñados, así fuimos instruidos. Pero en los días que vivimos, hermano, o sea, vemos un gran cambio y nos estamos olvidando de la regla de Dios, y a veces nos enojamos con todo el mundo, pero no nos damos cuenta que nosotros somos los que tenemos un gran problema. Sí, nos enojamos que los maestros no enseñan bien, que los hermanos en la iglesia no enseñan bien, que no tienen cuidado de nuestros hijos, y realmente los meros descuidados somos nosotros. Yo he llegado a la conclusión que no son las calles los que han hecho criminales o llenar las prisiones preventivas o de jóvenes, sino más bien han sido padres irresponsables que nunca hemos entendido lo que Dios quiere que hagamos con nuestros hijos. Pero hay un consejo santo hoy para nuestras vidas: hacerlo bien, hacer nuestra parte, y ellos van a empezar a tomarnos en cuenta. Ellos tienen que hacer su parte, porque es una mutua sujeción. Es una mutua sujeción, porque después vamos a llegar a lo que es Efesios, y cuando habla de la armadura de Dios pensamos que nomás eso se refiere a eso, pero nos vamos a dar cuenta que realmente no. Tiene que ver siempre, hermano, con la familia, tiene que ver con los cimientos de las familias. Porque imagínense, de allí salen hombres de Dios, de ahí salen predicadores, de allí hay hombres piadosos, ahí hay hombres que son eficaces en sus trabajos, y Dios los bendice aún con riquezas, y proveen para la obra del Señor. Dios tiene todo bajo control. Ahora sí nos pasamos, ¿verdad?, a lo que es el verso del capítulo 6, verso 5. Dice: siervos, obedecer a vuestros amos. O sea, empleados, obedecer a sus patrones terrenales con temor y temblor. Hay otra escritura que dice que debemos cuidar nuestra salvación. ¿Cómo? Con temor y temblor. Es el mismo verbo, ¿verdad? Siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Ahora, Señor, ¿te interesa también eso? ¿Te interesan esas cosas? Normalmente uno siempre se está quejando que la compañía no le da a uno beneficios, ¿sí o no? Le da muchas horas, le carga mucho la mano, está muy caliente, no hay aire acondicionado, los baños no están bien, todo el tiempo están llenos, no hay microondas suficientes para calentar la comida. Uno siempre se está quejando de los patrones. Si hiciésemos una encuesta en esta noche, le aseguro que la mayoría ponemos que nos hemos quejado de los patrones. Y sabe una cosa, que eso desagrada a Dios. Dice: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, ¿verdad? Esa es una maldición, hermanos. Fíjese bien, ese es ¿cómo Dios, verdad? ¿Cómo Dios nos mete en estas situaciones? Para darnos cuenta, porque a veces uno nomás quiere todo espiritual. No, hermano, puro, y eso es correcto, es de bendición, no me vaya a malentender, ¿verdad? Pero esas cosas son del mundo, hermano, son del trabajo, son patrones mundanos que pues se los va a llevar el diablo, van para el infierno, o sea, están llenos de avaricia, se van a morir, no les importa nada de Dios. Pero realmente nos estamos perdiendo de una gran bendición cuando no entendemos. Y por eso yo quisiera enseñarle esto, porque yo ya he sido bendecido con esta palabra. Si yo tengo años siendo bendecido por este método de Dios, y le pido perdón por a veces no habérselo dicho. Yo pensé que ya lo sabía, pero si no lo sabía, se lo voy a decir, ¿verdad? Por eso quiero en esta hora detenerme un poquito más aquí. Ahora, no le voy a decir esto para que dé, ¿verdad? Pero también allí va el por qué no damos, el por qué lloramos, el por qué decimos que no nos alcanza.
el por qué decimos que no hay, ¿verdad? Y no le voy a predicar para que suelte, ¿verdad? Yo sabe bien que todo es para nuestra bendición y también para vivir libres de cualquier cosa delante del Señor. Dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, ¿verdad? Esta es un área, ¿verdad?, bien delicada y no sé hasta dónde me podré introducir, pero quiero en el Señor poder traer el mensaje a su corazón a través de esta palabra para que la iglesia sea bendecida, para que su casa sea bendecida, para que su matrimonio sea bendecido, ¿verdad? Mire, ¿quién no quiere un trabajo que uno pueda nunca faltar a la iglesia? ¿Quién no quiere un trabajo que las cosas que pasan en su casa, uno siempre tenga permiso, ¿verdad? ¿Quién no quiere un trabajo que le supla sus necesidades? ¿Quién no quiere un trabajo, verdad, que cuando sale algo extraordinario o fuera del lugar, siempre haya un sí para ti? Aunque muchas veces no nos ponemos a pensar de que una compañía es una compañía que nos está bendiciendo también como familia, porque ellos están trabajando, invirtiendo, arriesgándose, trabajando con muchos empleados, lidiando con muchas leyes, con regulaciones, con aseguranzas, y simplemente nos apartan un pedacito, nos dice, tú puedes trabajar aquí y aquí hay una parte para ti y tu familia. ¿Sí? Entonces es bien importante que como cristianos entendamos esto, hermano. O sea, ser siervos que trabajamos con entendimiento, bajo el temor de Dios, para que Dios bendiga a nuestros patrones y a la vez nosotros somos bendecidos. La mayoría de los trabajadores pues quiere quedar bien con los hombres. Se cuida, ¿verdad? En muchos trabajos ahora ya hay cámaras de seguridad, y delante de la cámara de seguridad, hermano, uno es un cristiano al 100%. Camina de derecho, no se tarda mucho, no platica mucho, pero ¿verdad?, cuando delante de la cámara, pero cuando no hay cámara, se le doblan las corvas, ¿verdad? Se acomoda uno. ¿Por qué? Porque se está uno cuidando de los hombres. Y dirá, hermano, ¿por qué habla esas cosas? Estamos en la iglesia. Esto es lo que dice la Biblia. Y esta es la manera como Dios nos va a bendecir. ¿Cuánto nos cuidamos de los hombres? Y vamos al trabajo amargados y enojados, porque tenemos que levantarnos temprano. Nos duele la cabeza, pero así nos vamos, con dolores y con todo. ¿Por qué? Porque es una necesidad trabajar. Y todo el tiempo estamos anhelando un trabajo mejor que el que tenemos, ¿sí o no? Pero cuando salga yo de aquí, voy a dejar este trabajo con ganas. Nunca me van a volver a ver. Pero ahí te están proveyendo, aunque sea poquito. Mucha gente que deja sus trabajos, yo lo he visto, deja sus trabajos y dice, yo ya me voy. Aquí no vale la pena, no me merecen en este lugar, yo ya me voy. Y se van. Pero ya cuando las puertas se empiezan a cerrar, por ahí al mes dicen, siquiera que tuvieran que fuese el mismo trabajo que dejé. ¿Sí? Eso me llegó a pasar a mí. Eso me llegó a pasar a mí. Ahora, todo esto nosotros podemos decir, hermano, pues no tiene nada que ver con la Biblia. Dios quiere bendecirnos, hermanos. Dios es un Dios de bendición. La riqueza de Jehová es la que enriquece y nunca añade tristeza con ellos. Yo siempre he creído, hermano, que los mejores trabajos son para los hijos de Dios. Y si tengo que irme a un segundo turno, a un tercer turno, es porque alguien me necesita que yo le dé testimonio en este lugar, que yo le hable de Cristo. Y si es necesario que esté en un tiempo ahí, voy a estar allí, aunque tenga que trabajar el fin de semana, voy a hacer lo que sea, pero es con un propósito que Dios me va a usar, porque Dios tiene una persona que yo le dé testimonio y que le hable del Señor. Pero lo más seguro que Dios tiene algo más para mí, ya cuando pase especialmente el tiempo, ¿verdad? Por eso dice que debemos obedecer con temor y temblor, con sencillez de corazón, hermanos.
Cuando nos dicen, mira, va y se lava los baños. ¿Qué? ¿Los qué? O le tocó esto, ¿verdad? En ocasiones en las plantas le tocan a uno cosas, ¿verdad? Una vez, en una ocasión en el trabajo, cuando trabajábamos ahí, yo creo que Robert todavía trabajaba con nosotros, una rata se murió dentro del aire acondicionado. Se murió dentro de las líneas del aire abajo de una traila. Y echamos volados a ver a quién le tocaba, y me tocó a mí sacarla, hermano. Yo nunca pensé que me iba a tocar. Yo nunca me he ganado nada en nada. Pero ese día nunca me he ganado nada en nada. Pero ese día todos los volados, y fui quedando mi nombre, y me tocó a mí sacar la rata. Sí, y me encontré una rata, estaba obstruyendo la línea del aire acondicionado. Entonces, en ocasiones nos van a mandar a cosas. Claro, estamos hablando en los límites, hermano, de tolerancia de Dios, ¿verdad? Yo sé que todos entendemos en esta noche eso, ¿verdad? Pero mire, es una bendición, ¿verdad? Podernos gozar en el trabajo, podernos deleitar en el trabajo. Joelito me dice que sí, ¿verdad? Como no hace nada. Alabado sea el Señor. Entonces trabajamos juntos. En ratos trabajamos juntos, ¿verdad? ¿Cómo no decir amén, verdad? No, sí trabaja. No hay nada. Sí trabaja, pero por alguna razón Dios lo puso en ese lugarcito, ¿verdad? Y pues Dios sabe por qué. Entonces es una bendición. ¿Por qué? Porque podemos ministrar a otros. Nos dejan orar por otros. Cuando sale algo, hermano, nos busca, hey, tú podrías hacer el favor de orar. ¿Cómo no? Para eso estoy aquí. Amén. ¿Te tocó el baño? Claro, para eso estoy aquí. Sí, o sea, estamos hablando de nuestra actitud, de lo que es Dios el que nos dio este trabajo, y es Dios el que nos está trabajando. Yo sé que si alguien tiene un trabajo, hermano, que ya está a punto de salirse y no haya que hacer allí, pues a lo mejor, ¿verdad? Va a pensar que se equivocó de predicación, pero lo más seguro que Dios le va a dar un consejo en esta noche. Entonces, ¿qué debemos hacer? Un cristiano no debe hablar mal de su patrón, nunca. O sea, hasta en eso, si nosotros hablamos mal de su patrón, de nuestros patrones, es algo que está mal delante de Dios, y a la vez estamos hablando mal de la provisión que Dios nos da, porque debemos estar vamos a darnos cuenta que tanto el empleado, el esclavo, está sujeto a Dios, está sujeto al patrón, pero también el patrón está sujeto a un comportamiento que tiene que llevar a cabo a favor del empleado. Porque, mire, vamos a adelantarnos un poquito aquí a la parte que le toca. Ahorita regresamos otra vez al empleado. Para los que tienen empleados, ¿verdad? Gloria al Señor. Para el que tiene empleado, ¿verdad? Decía mi abuelo me ocupaba a mí, hermano. Yo de niño trabajaba con él, y siempre la misma historia. Mi abuelo, ¿verdad? Siempre traía la misma historia. Y siempre que me iba a pagar, sacaba el dinero y me decía: mira, lo que uno aguanta, una brasa en la mano, una brasa al rojo vivo, eso es lo que un patrón puede aguantar el sueldo de sus trabajadores. Y pues yo nomás esperaba. Ese proverbio siempre me agradó, porque luego me pagaba, ¿sí? Él aunque se hacía noche, él iba y me buscaba y me decía: mijo, aquí están tus 5, 10, 20 pesos. Y siempre me citaba ese proverbio, no sé dónde lo sacó, pero decía: lo que aguantes una brasa, el mismo tiempo que tú aguantes una brasa o un carbón ardiendo en tu mano, es el mismo tiempo que tú puedes aguantar el dinero que no es tuyo, que le corresponde a un trabajador, ¿verdad? Primer consejo para los empleadores en esta noche, ¿verdad? Gloria al Señor. Dice: vosotros, amos, hacer con ellos lo mismo, dejando las amenazas, ¿verdad?
sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos. ¿Se recuerdan que en el estudio de la iglesia primitiva, verdad? Estudiamos acerca de cuando en la iglesia muchos esclavos eran obispos o eran ancianos que ministraban a sus patrones en la iglesia, pero cuando volvían a la casa, allá se cambiaban los papeles. Entonces, mientras estaban en la iglesia, a veces el esclavo llegaba, él era siervo de Dios y ministraba, y cuando entraba el patrón se tenía que someter cuando el esclavo orara por él. Y el Señor les dio un consejo también cómo convivir y cómo sobrellevar, y esta también tiene mucho que ver con eso. Pero entonces dice: vosotros amos o patrones, hagan lo mismo con ellos, dice, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Amén. O sea, es una ¿qué? Es una sujeción mutua, ¿verdad? Pero parece que habla mucho más al empleado, al esclavo. Dice otra vez, vamos a regresar porque aquí le dice de que haga de la misma manera, que actúe de la misma manera como actúa el empleado o el esclavo, aquí en el contexto de esta versión. Dice, no sirviendo a los hombres, dice, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Haciendo la voluntad de Dios en el trabajo. ¿Qué tiene que ver con esto? Estas cosas, hermanos, tanto el matrimonio, la relación de esposo y esposa, tanto padres e hijos, y tanto la relación de nosotros en nuestro trabajo, en nuestra labor, parece que son estas tres cosas que Dios las resaltó, y parece que de ahí se mueve todo, porque de allí come el matrimonio. Cuando no hay trabajo, ¿qué pasa? El matrimonio empieza a sufrir. Cuando no hay dinero, cuando no hay entradas, cuando los hijos no tienen un poquito de dinero que uno les dé, ¿de dónde? Queramos o no, también nos movemos con las entradas que llegan, con lo que Dios nos da. Hemos aprendido, ¿verdad? También hay un plan financiero que Dios tiene para que nosotros no vivamos en miseria, sino que vivamos contentos con lo que tenemos. Quizás nunca vamos a tener riquezas, pero sí vamos a vivir contentos con lo que tenemos y podemos disfrutar lo que nuestras manos producen, ¿verdad? Que no se lo coma otro, sino que lo poquito que trae o que tiene lo puede disfrutar. ¿Por qué? Porque Dios le plació darle permiso de que goce del fruto de sus manos. Entonces todo tiene que ver, ¿verdad?, con la obediencia, con la entrega y con la preocupación, la mutua sujeción uno al otro. Entonces, dice, sirviendo de buena voluntad. Sirviendo de buena voluntad como al Señor, otra vez dice, y no como a los hombres. Sí. Entonces nosotros debemos orar por nuestros patrones. Debemos hacer las cosas de todo corazón como para Dios. Si nos toca servir en la cocina, si nos toca la oficina, si nos toca hacer un trabajo, que si trabajamos por nuestra propia cuenta, de la misma manera, hacerlo como para Dios y no como para los hombres. ¿Por qué? Porque eso agrada a Dios y le estamos haciendo bien también a aquella otra persona, y Él nos va a tratar también sin amenazas, y de esa manera va a haber una mutua sujeción, un mutuo sometimiento, de tal manera que nuestra vida financiera va a empezar a cambiar. Va a empezar a cambiar. Dice, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no como a los hombres. ¿Sabe que yo en mi vida tengo un patrón, ¿verdad?, que poco lo veo, y entre menos lo vea para mí es mejor, ¿verdad? Porque cuando le llaman a uno es por algo, ¿verdad? Pero a veces paso casi un año y no miro su rostro,
Cuando me dice, oye, hace mucho no te había visto, le digo, entre menos te vea, para mí es mejor. Pero no porque no te estime, te aprecio, él sabe que lo aprecio, oro siempre por él, por su familia. Pues para mí ha sido de mucha bendición. Pero también yo amo lo que él hace. Lo que hago, lo hago, hermano, para Dios. Y me gozo cuando Dios lo bendice. Y me esmero para que Dios lo bendiga. Porque yo sé, ¿verdad?, que si él tiene, cuando firme mi cheque, va a estar contento. Y va a decir, Dios me ha bendecido, ¿verdad? Y voy a bendecir a este esclavo de Dios. No esclavo suyo, esclavo del Señor, ¿verdad? Y eso, hermano, es una bendición. Es una bendición. Dice, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. O sea, lo que yo haga a la esposa, o la esposa al esposo, al hijo, al padre, al empleado o al patrón, o sea, es como si se lo estoy haciendo al Señor, el Señor me va a recompensar. El Señor me va a recompensar. Sí, de tal manera, hermano, que esa es una manera como Dios se mueve, como Dios nos va proveyendo, como Dios va abriendo puertas, como Dios va abriendo lugares para que usted y yo estemos. Es inevitable, nosotros tenemos que trabajar. De hecho, la Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. ¿Cuántos a veces se la viven, los viven corriendo, hermano? Hoy trabajan aquí, pasó mañana lo corren y lo viven corriendo. Pero va a llegar un día, ¿verdad?, que en el Señor va a ir entendiendo y Dios lo va a ir moldeando. Todos así venimos. Yo también le hice muchos trabajos al principio, ¿verdad? Cuando me daban una aplicación para que le pusiera los últimos 3, decía, ¿cuántos quieres, de los primeros o de los últimos? ¿Verdad? Pero qué bonito es cuando eso, bueno, hace muchos años nada más tengo uno, o tuve 2. Porque el Señor bendice de esa manera a la iglesia, a la familia, al matrimonio. Ahora, esta es la introducción. Ahorita voy a entrar en el mensaje, ¿verdad?, que es Efesios capítulo 6, verso 10. Nada más le voy a dar una tocadita aquí en Efesios 6, ya nos vamos a ir, no sé. Pero todo esto, hermano, Dios estuvo ministrando mi corazón, ¿verdad? Yo realmente no me iba a quedar tanto acá, pero cuando comencé a leer y a recibir de Dios, qué gran secreto me reveló el Señor, hermanos. Qué gran secreto. O sea, hay cosas que, le soy sincero, yo no las sabía. Por eso, esto del empleado del trabajo, la verdad, muchas veces uno nunca lo dice porque a veces piensas que la iglesia no tiene nada que ver, pero es importante. Es importante, es de bendición. ¿Por qué? Porque mire, la iglesia es un organismo vivo que Dios bendice. Y Dios toca los corazones de los hombres para dar. Cuando reconocemos que estamos sujetos a Dios, le podemos dar a Dios con todo el corazón. Porque de esa manera hay alimento en la casa de Dios. Y es de bendición. Yo nunca he creído, hermano, en una iglesia que venda tamales para pagar la luz. Hay un orden de Dios. Una iglesia que venda churritos, hermano, para hacer la obra de Dios. Dios es un Dios vasto que puede suplir todas las necesidades, como dice su palabra. Pero es allí donde el Señor nos invita a probar, ¿verdad? Ahora, otra vez ahí en Filipenses, antes de volver a Efesios, capítulo 2. Otra vez, ahora vamos a comprender mejor estos versículos del capítulo 2 y verso 3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. O sea, no hacerlo porque ya es mi esposo, lo tengo que hacer, o ya es mi hijo, lo tengo que hacer. Nada hagáis por contienda, por vanagloria. Dice, antes bien con humildad, estimando
cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Esa es la solución. El Señor dice que esa es la manera. Si tengo un problema, vamos a aplicar esta palabra. Mire, cuando uno está enfermo y uno quiere ser sanado, uno se aplica lo que le den, hermano. 15 inyecciones, póngamelas. Sondas, 3-4 horas, póngamelas. ¿Por qué? Porque uno quiere ser sanado. Entonces, si la palabra nos quiere sanar en alguna área, vamos a decirle al Espíritu Santo, pónmelas. Y que yo quiero de eso. Efesios, ¿verdad? Estuvimos leyendo el capítulo 5, parte del capítulo 5, parte del capítulo 6. Ahora entramos al verso 10, que dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Nos pasamos al 13. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Dónde está la verdadera guerra? En esos 3 aspectos, en esas 3 áreas. Si se fija, todo lo que hacemos nos movemos en esas 3 áreas. Claro, hay muchísimas, pero el hogar, donde nos desenvolvemos. Ahora, ¿cuál es la armadura de Dios? No vamos a hablar, ¿verdad? Yo sé que me va a decir, no, pues es el yelmo de salvación, la espada del Espíritu. De lo que hemos venido leyendo, esa es una armadura poderosa. Ahí en esas escrituras está toda la armadura de Dios.